Bueno, pues tengo aquí a Noemí Martínez, actriz, una de mis compañeras en Fedra en el Laberinto. Y nada, vamos con la primera pregunta, que es que ¿cuál es la relación entre los personajes de Teseo, que es el personaje que yo interpretaba, y el personaje de Fedra, que es el que tú interpretabas? Bueno, yo creo que principalmente está marcada por el abuso y la violencia. Es decir, el personaje de Teseo tiene un desprecio y un control sobre Fedra mmm, demasiado abusivo. Y en cuanto a Fedra, bueno, que... Claro, yo creo que nosotros, bueno, éramos en la obra teatral principal, que era Fedra, éramos marido y mujer. Aquí pasamos a ser proxeneta y esclava sexual. Entonces se convierte en una relación de yo de necesidad de sobrevivir y de que básicamente no me vendieran o me ejecutaran, o sea, el cambio es brutal. Y de Teseo, en realidad, él depende de nosotras, su trabajo depende de Claro, nosotras, sois el pero objeto con el que yo comercio. entonces básicamente nosotras éramos nada. O sea, pasamos de... En Fedra eran un matrimonio más o menos normal, metiendo líos con el hijastro o no. Aquí pasamos a No, ser no correspondido, porque es cierto que total. no hay amor en ninguna de las dos partes, aunque sí que hay una hija de por medio. Sí, ¿Vale? eso es. Que eso me viene muy bien porque me gustaría hablar un poco de las facilidades y de los inconvenientes bueno, que los personajes encontraron en ese proceso, ¿vale? Mm, Es cierto que una de las grandes ventajas es que ofrece una libertad total de explorar un personaje complejo y muy profundo. Y Eso bueno, es que sería, nos lo habían escrito para nosotros, o sea, lo habían escrito precisamente para, la obra se hizo a medida para los actores que éramos. Entonces, verdaderamente era una cosa que no sabía, lo explorábamos nosotros conforme creábamos. Entonces, eso nos daba una libertad, pero luego tenía ahí viene la otra parte, que es claro, el inconveniente o dificultad, más bien diría mm, dificultad, que era el cómo abordar un tema tan complejo mm. y además con tanta intensidad. Y desde dónde, es que era muy complicado lo que todos los personajes sentían constantemente, eran emociones demasiado extremas y teníamos que saber, claro, de dónde venían. Entonces, para que las acciones tuvieran un sentido, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo recuerdo que nos hacíamos preguntas de, ¿tú crees que en algún... nos hemos llegado a enamorar en algún momento, desde la toxicidad y desde todo, pero como esa obsesión que le entró a Teseo con Fedra para que Fedra estuviera donde estuviera, ya no era una mujer joven y atractiva como cuando él se obsesionó con ella. ¿Qué pasó? O sea, yo recuerdo hacernos preguntas desde la primera vez que se ven los Sí, personajes. sí, el proceso, además me acuerdo que la directora nos pasaba incluso PDFs para responder a 20.000 Tal cual, preguntas de manera psicológica. Es tal decir, cual. gracias Sí, a sí, eso es cierto que te ayuda a entender la sí. psicología del personaje Mm, y a saber desde dónde partir para claro. trabajarlo. Mm. Eso ayuda Pero mucho. yo creo que por eso se hizo tan bonito, porque había mucho fondo. O sea, estaba todo muy bien pensado y estaba todo muy bien hilado. Y es lo que decíamos de la complicidad también. Eso era brutal, porque recuerdo salir de ensayar a las 10 de la noche después de horas ensayando, Ahora que irnos a tomar dices una cerveza. lo de la complicidad, quiero ir a eso. Es decir, Claro. en nuestro caso, al tener una relación tan estrecha en escena, quería hablar de esa complicidad. Es decir, Noemí y Sergio tenían la suerte de que antes de empezar el proyecto ya se conocían. Entonces Total. eso ayuda a la hora de crear un personaje, a respetar el trabajo de la otra persona y Mm. como no, también ayuda la cervecita, pues ensayo Hombre, o fuera de ensayo, que eso quieras que no, claro. a la hora Nosotros de era quedar, como... esas quedadas para hablar de cómo eran los personajes, qué tipo de relación íbamos a tener, que el trabajo Sí. resultara mucho más cómodo, más sencillo. Claro, yo recuerdo los primeros ensayos la cantidad de dudas con las que salíamos. O sea, yo creo que llegó un punto en que salíamos con más dudas de las que habíamos resuelto en el ensayo y decíamos, ¿cómo puede ser? Y salíamos a las 10 de la noche y nos sentábamos con la cerveza y empezábamos a debatir y tal. O sea, fue Pero siempre salía algo loquísimo. interesante. Es Sí. decir, de cada ensayo, yo llegaba al siguiente ensayo y yo tenía la sensación de Era que mi estaba montando una motivación obra todo nueva. esto.
Era como, Totalmente. ayer en la cerveza hemos pensado esto, porque Isi tal, y me decía, ah, claro, por eso el personaje puede ser que así justifiquemos que tal. Claro, cuando se hace una dramaturgia de, ostras, es que estábamos llevando una obra griega a clásica a siglo XXI, esclavitud sexual, o sea, quiero decirte. Claro, porque la obra, al tratar sobre la trata de blancas, valga la redundancia, Ah, ahí ya implica que el público, y es a lo que voy, ¿no? ¿Qué crees tú, ¿no? ¿Qué pensó el público cuando ve la obra? Porque la obra, es cierto que es una obra joder, es dura de ver. Y como público, a sí. pesar de que es interesante y es muy enriquecedor para nosotros trabajar esa profundidad de personaje y esa evolución, para el público al final es una hostia fuerte en la cara, es una Claro, realidad. claro. Yo recuerdo que Fulgencio, el dramaturgo, nos dijo, si el público está sintiendo angustia y está incómodo, es que lo estáis haciendo bien. Y fue como, claro, o sea, no. Yo recuerdo, había una escena en que estaba en primer término y estábamos todas las chicas y yo recuerdo ver lágrimas, porque además en ese momento teníamos que mirar al público y recuerdo ver lágrimas, recuerdo ver gente que no podía mirar, en plan que Sí. apartaba la vista en escenas bastante heavy, como la de Terámenes con Aricia, por ejemplo. La Esa violación. escena era muy heavy la que hicieron, era brutal. También mérito de las buenas directrices de la Bueno, de maravillosa Eva, Eva Torres. bueno, es Eva, o O sea, sea, que gracias a ellas supimos sacar de ese proyecto yo creo que el no, se 500%. metió en un fregado que yo dije, y me dijo, pero yo creo que vosotros lo podéis hacer. Y nosotros, Igual gracias. en ese momento cuando lo dijo la primera vez dijo, a ver lo que sale. Claro, era como, ¿estás seguro? No, pero sí, 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 el público yo creo que lo recibió incómodo, que era lo Sí, que pretendíamos. Claro, tú ten en cuenta que la obra triunfó tanto que nos querían para el Festival de Rusia que hubo de obras de cierto. teatro. Qué gran Y justo anécdota. pilló el COVID, pero nosotros nos íbamos a Rusia con Fedra. Nos íbamos, es verdad, maldito Y COVID, nos justo empezó el privó COVID. de ir a representar esa obra en Rusia. eh, Que hablando de anécdotas, yo tengo una muy curiosa con un compañero de escena, en la que él en el proceso, o sea, mientras estábamos en el proceso de búsqueda, a mí me llegó a plantear de manera totalmente seria, que jamás se me olvidará, la posibilidad de ir a un prostíbulo real a documentarnos. Y yo le dije, vamos a ver, pero vamos a ¿tú ver, has pensado lo que acabas de decir? ¿Sabes que nos claro, o pueden sea, matar? o sea, a mí me parece muy bien. Yo, por ejemplo, mi tía trabaja en vestuario y sí que es verdad que cuando tiene alguna obra de, por ejemplo, con un vestuario así excéntrico, cualquier cosa, suele a lo mejor hacer como un poco de investigación de irse a sitios donde la gente en Pero Madrid pues, no sobrepasar esos puede. límites lo Sí, veo claro. arriesgado. Una cosa es eso y otra cosa es, quiero decirte, nosotros ya teníamos un montón de documentales que ver que se habían hecho sobre la trata de blancas y lo que era, teníamos horas de documentales, o sea, no hacía falta ir a verlo. También muchas veces ahí se abría también el debate, que eso molaba mucho, que se abrió el debate de esclavitud sexual y prostitución, trabajadora sexual, derechos que tienen, no todas son esclavas. Y habrían ahí unos debates que era como, no son esclavas, pero venden su cuerpo, si venden su cuerpo es que no se quieren, entonces es una falta de autoestima, porque si se quisieran, y dices, vamos a ver un momento, Sí, lo que te vayas a encontrar en un prostíbulo, nunca vas a saber hasta no, dónde. claro. A ver, también partimos de la ficción, ¿no? De Claro, o basar sea, en algo que sucede de manera real, pero la tienes que escenificar y claro. lo tienes que cohesionar y darle un sentido y una linealidad Totalmente, narrativa. era como esclavas, o sea, ¿de qué te va a servir? Que hablando, claro, hablando de anécdotas y de lo física que fue esta Mm. obra, a Uf, mí yo creo que tienes una anécdota con respecto a lo sí, físico, ¿no? ahí fue, a eso sí, vamos a ver, nosotros teníamos que grabar peleas, teníamos que grabar violaciones, teníamos que grabar De cosas todo. bastante heavy. Felaciones, violaciones, de todo. Eso teníamos que Desnudos. ensayarlo y grabarlo, sí. Entonces, yo recuerdo pues acabar con muchos morados de un ensayo donde la otra persona pues
pasó un poco el límite y yo acabé con marcas en los brazos y tal, y eso fue Ahí está la complejidad de saber hasta dónde te tienes que meter en ese Sí, universo, ¿no? Porque es complicado, sobre todo cuando haces un personaje agresivo o tratas un tema que requiere de una fuerza física, el control es determinante, es decir, hay que saber hasta dónde puedes llegar con los compañeros, tener tienes esos que saberla, límites claro. sin dejar de crear ese universo en el que te tienes que Claro, involucrar. es la rienda suelta creativa, pero el autocontrol con respecto a la responsabilidad que tienes como actor con respecto al resto de actores. O sea, eso es así. De todas formas, yo creo que cada persona, no es el único actor que conozco que, bueno, tal, no sé qué. Yo creo que no Sí. es necesario. Sí, yo en Madrid me he encontrado algunas personas que trabajan así. Yo, en mis años de carrera, cada profesor me ha enseñado una cosa y yo creo que cada uno tiene en su cosecha y sabe lo que le sirve y sabe lo que trabaja y sabe cómo quiere trabajar. Yo Yo en ese sentido personalmente, sí que es verdad que ya hablando de algo más personal, de lo que nos involucra a ti y a mí, sí que es verdad que en ese sentido sí que puedo decir que eres una persona muy generosa y con la que es muy fácil trabajar, porque a pesar de las cosas tan duras que teníamos que representar en escena, no resultó excesivamente complejo. Es decir, gracias a esa complejidad, o sea, a esa dirección, a ese gran equipo, el elenco, todo al final suma para que si encima eres una actriz generosa que es enseguida que das. yo aprendí sobre todo en tercero de carrera. En tercero de carrera hubo un punto de inflexión con respecto al ego del actor y a la generosidad. Inconscientemente siempre, o sea, yo creo que lo mejor, de las cosas que mejor he aprendido como actriz es lo importante no eres tú, es el partener. Si todos Además, con tenemos... una obra así, el equipo, si no funciona, ¿Qué quiero se viene decirte? Yo abajo. puedo ir con toda la energía del mundo porque además Fedra era una bestia. Nosotros cuando hablábamos, yo hablaba con Paco Macía, con el que yo había hecho animalización, y a mí me servía mucho la animalización con respecto a personajes griegos porque siempre se les Le sacabas ese punto. mucho con sí. Y decíamos que Fedra era una leona Total. herida, pero era una leona. Entonces ella era muy, ¿sabes? Y yo creo que si no hubiera tenido un actor como tú, por ejemplo, como marido, en las escenas no hubiera habido un equilibrio. O sea, tú enseguida sabías esa energía, cómo conducirla y cómo hacer que no fuera todo. Porque claro, es que al final es un trabajo de dos, de tres, de cuatro, es un trabajo en equipo. Sí, claro, en escenas en las que somos dos, son de dos, pero al final estás trabajando para un conjunto. Claro, o sea, si no te sientes, yo también tenía que explorar unas cosas como, ya como mujer, que si yo no me sentía abrazada y como en zona de confort para poder explorar Está claro. sí, no, yo, o sea, yo Cuando un estaba, actor trabaja cómodo, el talento sale. Y pero si bueno, y encima está encima bien nosotros, dirigido, claro, pues ya, ya. y además nosotros cuando hablamos siempre es como, hola marido, hola mujer, o sea, nosotros enseguida Sí, al tenemos, final hay personajes que trascienden, ¿no? Que yo por eso, por claro, ejemplo, por esa razón estoy haciendo en parte también este reel o este vídeo, porque para mí fue una obra significativa y el personaje pues fue uno de los más duros que yo he interpretado. Con lo sí, cual, añadido a todo, yo tengo que decir que a día de hoy a mí me encantaría retomar a mí me Fedra. encantaría también y volver a O sea, coincidir con, yo con, sí, o con sea, ese yo voy a equipo lanzar maravilloso. la piedra y yo voy a decirle, Eva, por Por favor, si alguien que nos esté viendo en este momento se siente porque a mí aludida, me encantaría poder llevar esta obra más allá. O sea, quién me sabe si a lo parece que mejor podríamos repetir en Rusia. es que quiero decirte, o sea, bueno, al menos en Madrid, pues a lo mejor podríamos empezar Murcia-Madrid y hacer una pequeña gira, a lo mejor, no lo sé, estaría, a mí me Bueno, encantaría pues volver a... yo creo que con esa petición, un Es poco que quiero por parte de los decírselo a dos, Eva Torres, pero Eva, es que a lo mejor te vas a tener que venir a Madrid unos mesecitos, ¿sabes? Y empezar a moverlo por los teatros de aquí, que aquí además lo que me gusta mucho de Madrid también es que hay mucho ojeador que va al teatro. ahí queda esa petición y bueno, aprovechar también para agradecerte a ti el estar aquí conmigo Un y yo creo placer. que vamos a cerrar esta entrevista con esa petición y agradeciendo al equipo,
agradeciéndote a ti por estar aquí, Un agradeciendo placer. a la vida por haber... Gracias a ti por contar conmigo. Me ha hecho mucha ilusión y volver a recordar este personaje. Ahora ya no me lo quito de la cabeza, ahora ya quiero volver a hacerlo. Ahora ya hay que volver a representarla, no hay otra. Es que en realidad ese era el objetivo de hacer Tengo el el guión vídeo. por ahí, tengo el guión por ahí. O sea, un traje de policía por si acaso, es que yo no pierdo la fe. La excusa es hacer el vídeo, pero la propuesta real es a ver En realidad es si... de lo que querías hacer con Claro, esta claro, cosa. Está muy bien. estaba todo pensadísimo. Así que me alegro de que coincidas conmigo. Pues nada, un beso enorme, Noemí, y un Un fuerte beso, mi abrazo. amor. Ha sido un placer. Te quiero mucho. Adiós. Chao.